Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de SFLAC. Hoy día contamos nuevamente con la presencia del licenciado Said, representante de la marca V4 en Perú. Y pues hoy día hemos querido invitarlo porque nos ha dado la sorpresa de que vamos a hacer una prueba de PCR en tiempo real para que veamos la versatilidad de los equipos, para ver que ya no tenemos que tener como él un título en biología molecular como hace muchos años para hacer estas pruebas en un ambiente muy controlado, en ambientes controlados. Obviamente hay ciertas condiciones para poder hacer las pruebas, pero como vemos ahora pues podemos hacer en el estudio donde grabamos los programas. Vamos a hacer una prueba de estas y pues bienvenidos ahí. Bien, muchísimas gracias, muchas gracias Miguel, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu audiencia que te sigue fielmente y constantemente. Agradecer pues la oportunidad de poder estar aquí para poder mostrarles las ventajas que hoy tenemos con la tecnología. La tecnología hoy en día nos pone al alcance una serie de herramientas diagnósticas que podemos muy bien aprovechar, ya que son fáciles de usar, no son costosas, están al alcance de todos. No necesitan de un ambiente especial como antiguamente tenía que ser, no necesitan de un personal altamente entrenado para poder realizarlas, ¿no? El modelo es compacto, no ocupa espacio y se adapta pues perfectamente a cualquier laboratorio o a cualquier clínica veterinaria, ¿no? O sea, podríamos decir chiquito pero poderosos. Exacto. Antes de empezar con las pruebas, quisiéramos que nos hagas un pequeño recordar qué es PCR y qué es PCR en tiempo real, que es el que vamos a hacer ahora. Perfecto. El PCR es una técnica de biología molecular basado en la acción de una enzima que se llama polimerasa. Se trata, una prueba de PCR tiene tres etapas. La primera etapa es la de extracción. En la extracción lo que hacemos es eso, sacar o extraer el material genético a partir de una muestra biológica. Para eso existen un sinnúmero de métodos, creo que son 4 los que hay disponibles, de los cuales nuestro equipo utiliza el basado en perlas nanomagnéticas. El método basado en perlas nanomagnéticas es el último que ha salido, de última generación. Tiene la ventaja, básicamente dos, ¿no? Primero, que la cantidad de material genético recuperado a partir de la muestra biológica es mayor que con otras metodologías. Y lo hace en un tiempo bastante corto, ¿no? No tenemos que esperar horas para poder extraer el material genético, solamente en un tiempo que va de 6 a 8 minutos logramos el proceso de extracción. Luego de eso, la segunda ventaja que tiene el método basado en perlas magnéticas es lo que le llaman la versatilidad. ¿En qué consiste? Resulta que en otros métodos, para cada tipo de material biológico o para cada tipo de virus que deseamos investigar o patógeno que deseamos investigar, necesitamos un kit de extracción. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo quiero aislar un virus respiratorio, necesito un kit de extracción para virus respiratorio. Si yo quiero aislar un patógeno gastrointestinal, necesito un kit de extracción para gastrointestinales y así sucesivamente. En cambio, con el método basado en perlas nanomagnéticas, la versatilidad le permite que yo pueda utilizar cualquier tipo de material biológico. O sea, no necesito comprar, sobre todo en veterinaria, ¿no? Porque en veterinaria tenemos patógenos que empiezan por respiratorio, a los pocos días pasan al digestivo, terminan en sistema nervioso central. Entonces, en ese caso, si uso otras metodologías, yo necesitaría comprar 3 kits de extracción para utilizarlos según el estadio en que se encuentre la enfermedad. En cambio, con el mismo kit de extracción, puedo usar cualquier tipo de material biológico. Puedo utilizar hisopados de conjuntivales, puedo usar hisopados nasales, puedo usar hisopados de tonsilas, puedo usar hisopados anales o rectales, puedo utilizar sangre, puedo utilizar lavado broncoalveolar, puedo utilizar líquido pleural, puedo utilizar líquido acítico, puedo utilizar líquido cefalorraquídeo e incluso puedo utilizar machacado de tejidos, ¿no? En caso de un post-mortem para rabia, puedo utilizar un machacado de cerebro, o en estas enfermedades que se hacen las esponjitas en las patitas de los animales que contienen la bacteria, podemos utilizar esas esponjitas de las patitas de los animales en un machacado. Entonces podemos utilizar cualquier tipo de material biológico.
en estos kits de extracción. El proceso de extracción entonces es el basado en perlas magnéticas y toma en promedio de 6 a 8 minutos. Este es el extractor. Este que señalas es el equipo de extracción, es el llamado NAE, que es el equipo extractor de ácidos nucleicos, ¿sí? Después del proceso de extracción viene un proceso de amplificación y un proceso luego de detección. En el caso de PCR en tiempo real, los procesos de amplificación y detección se llevan a cabo simultáneamente. Entonces, esa es un poco la diferencia entre un PCR convencional y un PCR en tiempo real. O sea, yo voy a ir viendo en la pantalla lo que en ese momento está sucediendo con la muestra, ¿no? Entonces, en el caso de que la muestra sea positiva, voy a ver la típica o la característica curva en forma de S del PCR en tiempo real. Pero no solamente significa de que voy a poder ir viendo los resultados en el momento, sino que también PCR en tiempo real significa resultados cuantitativos. O sea, no solamente me va a decir si es positivo o es negativo, sino me va a indicar de manera relativa la cantidad de patógenos que hay presentes en la muestra. Y esto es muy importante porque le permite al clínico poder evaluar la eficacia de un tratamiento. Por ejemplo, si hacemos una primera muestra con el diagnóstico y da un determinado valor y hacemos a los 10 días después de iniciado el tratamiento, a los 10 días hacemos una segunda muestra, si la cantidad de patógenos en la muestra ha aumentado, significa que el tratamiento no está siendo eficaz, que hay que cambiar el antibiótico, hay que modificar la dosis o hay que variar el esquema terapéutico. En caso de que la cantidad de patógenos en la muestra haya disminuido, significa que el tratamiento está siendo eficaz, está haciendo efecto y vamos por buen camino, ¿no? Entonces es de suma importancia poder tener este dato, porque si solamente me dice positivo o negativo, como que nos quedamos, claro, está incompleto, ¿no? Se le hago una muestra y da positivo, le vuelvo a hacer, sigue dando positivo, sí, pero más o menos, ¿no? Exacto. Entonces, ahí radica la importancia para el clínico, el poder tener un PCR en tiempo real, porque en tiempo real es resultado cuantitativo, ¿sí? Eso es importante lo que nos dices, porque eso nos va a permitir, como tú dices, saber cuánto hay, no simplemente la positividad o negatividad. En el caso de que el paciente esté ya recuperado, simplemente con el negativo nos va a servir, porque obviamente ya no el material genético del patógeno. Pero en el caso que el paciente siga saliendo positivo, como tú dices, pues, oye, ¿cómo sé si está mejorando o no? En el caso puntual de la lectospira, ¿no? El tratamiento de lectospira es largo. Y pues si yo tengo el día 0 de tratamiento, le hice el PCR, encontró cierto porcentaje de carga bacteriana que tú nos vas a explicar ahora en cierto nivel de la prueba. Y si a los 10 días o 15 días yo le hago una prueba y sale menor, entonces el paciente está mejorando. O incluso también podría ser para cuando terminamos el tratamiento, sabemos que la lectospira del paciente queda como portador sano muchos meses, hasta 6 meses, sí. Incluso hablan de más. Si yo le puedo hacer una muestra, termino mi tratamiento, hay mejoría clínica en el paciente, pero sé que va a quedar como portador sano, yo necesito saber si ese paciente sigue levantando la pata y cada vez que levanta la pata sigue liberando espiroquetas. Puedo hacer un examen de orina a los 6 meses y una vez que me salga negativo ya yo puedo decir que el paciente ya no es portador sano. Hasta entonces el paciente sigue contaminando, sigue contagiando, porque si bien no tiene sintomatología, pero sigue liberando espiroquetas cada vez que levanta la pata. Así que no solamente nos va a servir en la parte para evaluar al paciente en el momento de la infección activa, sino en cuadros posteriores. Y eso mismo en otras enfermedades como parvovirus, en el caso de la Ehrlichia podemos ver la carga bacterial o viral que tiene el paciente y poder determinar si está mejorando o no. Así que es una herramienta muy versátil. Sí, es una herramienta muy, muy versátil. Continuamos explicándote esto, entonces la amplificación. Existen básicamente 2 métodos para hacer la amplificación. Uno es el método isotérmico, iso igual térmico, temperatura, y el método termociclado, en que hace ciclos de temperatura. Entonces recordemos que una molécula de ADN, por ejemplo, imaginémonos una escalera, ¿no? Tiene unos peldaños, esos peldaños están formados por las bases nitrogenadas que están unidas entre sí por puentes de hidrógeno, ¿no? La guanina citosina está unida por 3 puentes de hidrógeno, adenina timina 2 puentes de hidrógeno.
Entonces, la primera fase de la amplificación, de este proceso de amplificación, consiste en romper esos puentes de hidrógeno con la finalidad de exponer estas bases nitrogenadas. ¿Y por qué necesitamos exponer las bases nitrogenadas? Porque luego va a venir el primer con una secuencia específica de bases nitrogenadas y va a buscar donde encaja perfectamente la misma secuencia. Donde encaje perfectamente la misma secuencia, que es específica para determinada especie o la especie que estamos buscando, entonces nos va a dar positivo. Pero si una de las bases nitrogenadas está bloqueada porque no ha sido expuesta, porque tiene su par complementario, porque no se logró romper ese puente de hidrógeno, entonces el primer no lo va a detectar. Entonces me va a dar como si fuera un falso negativo porque no encuentra la secuencia específica. Entonces es muy importante que el método que usemos sea el método termociclado para conseguir la real sensibilidad del método, ¿no? Para poder romper los puentes de hidrógeno y poder exponer estas bases nitrogenadas para que cuando vengan las bases nitrogenadas del primer, en que van a buscar las bases complementarias, la puede encontrar. Si no se ha roto el puente de hidrógeno, tiene la otra base pegada y no la va a encontrar porque está bloqueada. Entonces, y esto se hace con una enzima y con una temperatura, que es la temperatura de 95 grados. Entonces, los métodos que son isotérmicos solamente trabajan a una temperatura entre 50 y 60 grados, de modo que no logran este propósito de romper los puentes de hidrógeno para exponer las bases nitrogenadas. O sea, en el método isotérmico, que es la temperatura estable, constante. O sea, siendo abogado del diablo, van a lograr romper algunos enlaces, pero no todos. O sea, la cantidad de uniones que va a poder, en otras palabras, para ver si logro entender, la cantidad de uniones que va a tener el material genético obtenido con el primer van a ser menores porque hay más enlaces que no se han roto. Recordando que los enlaces de hidrógeno son muy fuertes y necesitas una temperatura tan alta, casi de ebullición. Sí, bueno, en algunos sitios ya literal de ebullición para que sean rotos, ¿no? O sea, es muy alta la temperatura. A 65, pues entre 65 y 95 hay bastantes grados de diferencia, no son 2 o 3. Es bastante marcada la diferencia de temperatura. Sí, entonces por eso lo ideal es trabajar con los métodos termociclados, ¿no? Entonces, bueno, después de eso viene el proceso de hibridización, que es donde va a actuar los primer para buscar sus pares complementarios. Esto se logra a una temperatura de 60 grados. Y finalmente, pues actúa la enzima que le da nombre a la prueba, que es la polimerasa. Y la polimerasa actúa mejor a 72 grados. Entonces, los equipos termociclados respetan estas tres temperaturas que son las óptimas para cada periodo o para cada fase en el proceso de amplificación del material genético, ¿no? Entonces, de esta manera se obtiene la máxima sensibilidad y la máxima especificidad, ¿no? Entonces, finalmente viene la detección. Y para la detección hay métodos que utilizan color. Y todos los que trabajamos en laboratorio sabemos que en laboratorio lo menos sensible es el color. Entonces, nuestros métodos están basados en la fluorescencia. Ya por definición, la fluorescencia es 1000 veces más sensible que el color. Sí. Entonces, la idea es que si se ha mantenido una prueba de tan alta sensibilidad como el PCR, mantener esa sensibilidad al momento de la lectura. Exacto. Y no restarle sensibilidad con una prueba de color. Entonces, con fluorescencia, ¿no? Hacemos la detección por fluorescencia. Y finalmente se expresan los resultados, ¿no? Y los resultados se van a dar en forma cuantitativa. No me va a decir solamente positivo o negativo, sino me va a decir la cantidad de virus o de bacterias o de patógenos que hay presentes en la muestra de manera relativa en lo que le llamamos el valor CT, que luego vamos a explicar en más detalle lo que significa el valor CT. Genial. Entonces, extracción, amplificación y detección. Eso es lo que hacen estas dos pequeñas maravillas. Yo no sé si está bien, a ver, corrígeme, cuando les explico a los doctores del método de extracción, le digo, de repente ya a las nuevas generaciones no lo hacían, pero yo me acuerdo mucho que encontrábamos con mi grupo de niños, pues encontrábamos un montículo de arena y robábamos un imán de la refri y nos llevábamos una bolsita y nos veníamos a hacer siempre se me va el nombre, viruta, no,
que tú la pones el imán en la arena y vas a tener partículas de hierro. Uh-huh. Siempre se me da el nombre de cómo se llama y esas partículas de hierro, pues si se rompe por A o B, se rompe la bolsita. Eso tú, por más que trates de sacarlas o despegarlas del imán, va a ser muy complicado. Siempre van a quedar pegadas al imán. Salvo que tú tengas un electroimán, vas a poder liberarlas. O sea, la unión de esas partículas de ADN que tienen una sustancia que presumo va a hacer que se fije al imán que tiene el equipo, va a ser muy fuerte. Este enlace magnético es muy fuerte. Y eso va a permitir que el material genético no está puro, porque tiene secreciones, tiene heces, tiene secreción gingival, tiene un montón de impurezas en eso. Pero al ser una unión magnética es muy fuerte, y tú le haces lavado tras lavado tras lavado, y eso, mientras que tú no le indiques a través de supongo, algún método, un electroimán o algo que se desprenda, se va a quedar fijado ahí. Puedes poner un chorro de agua y no se va a salir. O sea, la cantidad de material genético que tú obtengas no la vas a perder por los lavados o la purificación que tengas. Eso es lo versátil y lo seguro que te permite eso, porque las muestras son pequeñísimas, son microscópicas, 200 microlitros, que es 0.20 ml, o sea, es una muestra mínima, y con ese poquito de muestra obtienes una gran cantidad de material genético para la posterior amplificación y detección, ¿no? O sea, es muy versátil el método que ofrece ese equipo. Correcto, sí, tienes toda la razón, Miguel. Ahora, si tú me permites, vamos a ir avanzando y vamos a procesar. En primer término, en el kit de extracción, de prueba, viene todo lo necesario para realizar la prueba. Viene, si es que la prueba necesita hisopos, rellene hisopos, medio de transporte, o sea, no hay ningún costo oculto, no hay nada que necesites y que no esté provisto. Igual si algún colega necesita hacer una de estas pruebas, nosotros ya trabajamos con estos equipos y el material necesario como hisopos o demás, de ser necesario, y no se la muestra, muchas muestras se manejan en sangre con EDTA, pero de no ser el caso, en el caso de necesitar alguna secreción o demás, nosotros tenemos el material, nos los pueden pedir sin ningún problema, nosotros se lo proporcionamos para los hisopos en este caso, ¿no? Con el medio de transporte. Para poder conservar la muestra y hacer el procesamiento. Perfecto. Entonces comenzamos. Perfecto. Bueno, es así como viene el kit de reactivos, viene así, ¿no? Vienen hacia el fondo los kits de extracción, vienen las punteras con las que va a trabajar el equipo, viene el inserto, y en esta cajita de acá vienen los primers, ¿no? Entonces lo primero que hemos hecho es que hemos colocado en el kit de extracción, aquí, hemos colocado en el kit de extracción 200 microlitros de muestra. Estamos procesando una muestra de Ehrlichia. Hemos colocado 200 microlitros de sangre total anticoagulada, o sea, tomada en el tubo con tapa lila. Entonces, con este botón, el tubo tiene 3 botones. El primer botón es para sacar y guardar el carrito de muestra. La punta con la pipeta entra siempre por delante. No hay como me equivoque. Si yo lo quiero poner al revés porque me equivoqué, no me lo va a permitir. Entonces no hay forma. Lo colocamos ahí. Listo. Guardamos. Y luego le damos a la flechita para el costado, así como el Spotify tiene la flechita para el costado para play. Entonces cambió de standby a procesando. Entonces en este momento está procesando. Entonces nos va a tomar más o menos 7 minutos poder realizar la extracción. Ok, entonces ya comenzamos el proceso de extracción. Mientras que pasa estos minutos, 7 o 8 minutos si no me equivoco, ¿nos puedes comentar más o menos cuáles son las indicaciones que tenemos que tener, tanto si somos laboratorio o clínica, para poder instalar los equipos, que son súper básicas, pero siempre es importante tenerlas en cuenta? Sí, básicamente es tener un ambiente limpio, ¿no? Un ambiente limpio, que tenga una mesa horizontal, firme, capaz de soportar los 5 kilos que pesan los dos equipos en conjunto. Esta mesa debe estar libre de vibraciones y debe ser lo suficientemente grande como para que haya un espacio alrededor del equipo
de 20 centímetros, 20 centímetros a cada lado. ¿Por qué? Porque recordemos de que estos equipos, el termociclador va a calentarse. Exacto. Y luego va a enfriarse rápidamente. Entonces el equipo necesita ventilación. Entonces con la finalidad de proveerle de ventilación, necesitamos de que tenga un espacio atrás para que el equipo pueda ventilarse, ¿no? Luego de eso, que esté libre de polvo, que esté libre de los pelitos. Muchas veces lo queremos instalar en el mismo lugar donde hacemos el grooming, ¿no? Entonces no es lo más adecuado, porque esos pelos que quedan en el ambiente van a ser absorbidos por la rejilla del ventilador del equipo, van a tapar la rejilla de atrás y el equipo va a sobrecalentar. Entonces, básicamente eso es tener un enchufe directamente a la pared. Procuramos no enchufarlo a extensiones, ¿no? Sino que el enchufe vaya directamente a la pared. Y nada más, temperatura de laboratorio, normalmente el equipo trabaja perfectamente hasta 30 grados, ¿no? Entre 2 y 30 grados. Pero lógicamente todos los equipos de laboratorio han sido calibrados para trabajar a 25 grados más o menos 2 grados centígrados. Esto significa de 23 a 27. No es como requerimiento, como se digo, solamente del equipo, ¿no? Sino que tú sabes que, por ejemplo, estas pipetas, todas las pipetas han sido calibradas a 25 grados. Claro. Si no la tenemos, y a nivel del mar, entonces si no las ponemos a 25 grados, lo que estamos midiendo no es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, recordémonos que obedece a la ley de fluidos, ¿no? Que se ven afectadas por la presión y por la temperatura, como todo fluido, tanto gases como líquidos, ¿no? O sea, siendo prácticos, aquí en Lima, bueno, salvo este verano anormal que tenemos, sí. Horrible, pero bueno, tampoco llegamos al extremo que el consultorio, bueno, podemos tener un termómetro o un relojito que nos marque la temperatura, y si la temperatura está por debajo de los 25 grados, trata de mantenerla, y el equipo puede trabajar sin ningún problema. Si estamos fuera de Lima, sí ya tendríamos, bueno, obviamente con tu asesoría tendrían que pues tener ciertas condiciones, ¿no? Pero las ciudades que estamos a nivel del mar y con climas relativamente estables en la mayoría de tiempo, pues no tendríamos mayor problema, ¿no? Sí, hoy en día hay muchas alternativas para poder mantener una temperatura fresca en nuestro laboratorio. Como te digo, el equipo trabaja perfectamente hasta 30 grados, no sin mayor inconveniente. Pero como laboratorio, claro, debo decir que ciertos márgenes de seguridad normal de laboratorio es de 23 a 27, ¿no? Sí. Claro, a veces nos dicen cuando entran al laboratorio los colegas, oye, qué rico, tú sí estás fresquito aquí. Sí. Yo le digo, pero no es por los técnicos o por el tecnólogo, es por los equipos que necesitan mantener ciertas condiciones de temperatura. Y bueno, indirectamente uno también se ve beneficiado, pero no es requerimiento para el personal, sino más que todo para los equipos, para garantizar las temperaturas y los manejos, ¿no? Que se hacen ahí de conservación, de procesamiento. Por eso es importante manejar Pero como tú dices, el equipo es bastante versátil y está diseñado. Los reactivos también no se tienen no necesitan refrigerarse, no necesitan congelarse, los primers no deben ir congelados, soportan una temperatura. La temperatura de conservación es de 2 a 30 grados, ¿no? O sea, si por A o B en el laboratorio hay una temperatura mayor de 30 grados, sí voy a tener que utilizar una refrigeradora. Pero caso contrario no va a ser necesario, ¿no? Sí. Llegar a ser un poco difícil que alguien pueda trabajar a 30 grados. Sí. Ya sería un caso extremo, ¿no? Pero es bastante versátil. En ese sonido que nosotros escuchamos de fondo es el equipo que está haciendo el proceso de extracción y de purificación de la muestra que hemos introducido. Correcto. Que eso demora, como dijimos, 7 a 8 minutos. 7 a 8 minutos. Posterior a eso, el equipo nos va a mandar una alerta. Correcto. Diciendo que ya terminó el proceso y vamos a pasar inmediatamente al proceso de detección y amplificación. Correcto. Genial. Entonces, quedó claro las instalaciones que tenemos que tener para el laboratorio, que o en la clínica que hemos visto son mínimas, no son nada complicado. Los equipos son bastante pequeños, simplemente hay que tener ciertas condiciones de bioseguridad, porque son muestras biológicas las que tenemos, como tú nos has mostrado ahorita, importante el uso de los guantes para un tema de bioseguridad y evitar las contaminaciones. Correcto, sí, usar los guantes, si fuera necesario lentes. Recuerden que estamos trabajando con material biológico y
y algunos de estos materiales biológicos pueden provocar enfermedades en el hombre. Entonces es preferible el uso de material de protección, ¿no? Elementos de protección. Correcto. Ese beep que acabamos de escuchar es que, aunque no lo creas, ya terminó el proceso de extracción. De extracción. Genial. Ahora Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a sacar de allí 20 microlitros y vamos a colocarlo en el primer, ¿sí? 20 microlitros es poquísimo, es una cantidad sí, minúscula. menos de la mitad de una gota. Introdujimos, para hacer un recordar, introdujimos 200 microlitros, ¿no? Correcto. Colocamos 200 microlitros de material biológico y ahora vamos a recuperar 20 microlitros del material ya extraído. Que es 0.02 ml. 0.02 ml. Cero, mínimo, es casi nada. Casi nada. Con eso vamos a hacer la amplificación. Con eso vamos a hacer. O sea, las muestras son pequeñísimas. En veterinaria tú sabes que la cantidad de muestras sí importa, porque las cantidades que nosotros podemos obtener de muestras son muy pequeñas Son muchas mínimas. veces. Por eso que manejamos mucho los frascos de pediatría o pediátricos o los microcolés, que son muestras pequeñitas. Incluso es tan versátil que muchas veces ya lo que manejamos con los colegas es que nos mandan una muestra para hemograma y de la misma muestra para hemograma podemos sacar la muestra para el PCR. O sea, es súper versátil porque las cantidades son muy pequeñitas. Entonces vamos a pasar a la amplificación y detección. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir el primer. Allá. Vamos a sacar el primer. Yo voy a hablar más fuerte. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar de aquí, que es el material extraído, voy a colocar 20 microlitros. Voy a colocar 20 microlitros en el primer. Una vez que ya lo tengo listo, espero un minutito a que el material está todo liofilizado, tiene todos los reactivos necesarios para hacer la prueba. Lo que voy a hacer ahora es esperar un minuto a que este material se hidrate, el polvo liofilizado se ponga transparente, y una vez que está transparente ya lo coloco en el equipo. Entonces voy a ir digo el 1, el nombre, me permite poner el nombre del paciente. El paciente se llama, no sé, Petra. ¿Sí? El paciente se llama Petra. Y le voy a hacer la prueba, es canino o felino, canino, y le voy a hacer Ehrlichia. Entonces buscamos aquí la prueba de Ehrlichia. Corta una. Lo repetimos si quieres, que lo encuentres y lo repetimos. Acá está. Entonces, repetimos desde la parte de vamos a hacer la prueba de... Entonces, hemos colocado el nombre del cachorro, que se llama Petra, ¿no? Es perro, y vamos a hacer la prueba de Ehrlichia. Entonces aquí marcamos Ehrlichia. ¿Sí? Luego grabamos y aquí ya me aparece en el pozo número 1, porque se pueden correr 8 muestras simultáneamente. Entonces en el pozo número 1 me aparece Petra y me aparece Ehrlichia. Ya aquí el primer, como lo podemos ver, ya está totalmente transparente, no hay burbujas en el fondo. En el fondo, lo coloco en el pozo número 1 como me indica aquí y le doy run. Entonces el equipo va a empezar a trabajar. Lo que va a hacer inicialmente es establecer sus valores de corte, que es durante los 5 a 12 primeros ciclos. Acuérdense, el ciclo es 95, 60, 72. Es un ciclo 95, 60, 72, otro ciclo.
Entonces, durante los primeros ciclos va a establecer su valor de corte, su línea de base, y a partir de allí él va a considerar positivo. Tiene que hacer sus cálculos. Recuerden, todo el algoritmo para saber si es positivo, negativo y cómo establecer sus valores de corte ya está cargado en el equipo. No necesitan contratar a nadie para que les haga los análisis. Los análisis de datos, ¿no? Entonces, ahorita está haciendo los calentamientos previos, que me dice que la prueba va a tomar 56 minutos. Ok, mientras en estos 56 minutos nos puedes ir comentando o explicando qué se refiere el CT y algunos otros detalles del equipo. Perfecto. Genial, entonces ya estamos en el segundo equipo para la extracción y detección. Nos dice que va a demorar aproximadamente unos 50 minutos. Y en ese tiempo quisiera que nos expliques dos cositas. Primero, la importancia de como hemos visto, los equipos hacen casi todo, pero hay unas pequeñas partes que son operario dependiente, que es el pipeteo, la homogenización, que son muy importantes respetar adecuadamente esos protocolos para no tener alteraciones en los resultados. Y lo otro es, si nos puedes explicar sobre el CT, que es la detección o cómo nos va a identificar en forma cuantitativa el equipo los ciclos que ha hecho, ¿no? Perfecto. Respecto de tu primera pregunta, con respecto a lo que es el pipeteo, bueno, es necesario homogenizar perfectamente la muestra. En caso de la muestra vaya a ser producto de un hisopado, hay que hacer una emulsión del hisopo contra la pared del tubo que lo contiene y el líquido, para tratar de sacar la mayor cantidad de muestra biológica que haya quedado en el hisopo. Recordemos que estos hisopados deben ser generosos, ¿no? No es que solamente sacar babita o sacar moquito, hay que sacar un poco de epitelio para poder o hisopar el epitelio para poder obtener una buena muestra. Recordemos cuando COVID, ¿no? O sea, cuando sí. COVID al comienzo que sacaban un moquito de encima y decían, no, negativo, esas pruebas no sé. Ya cuando después aprendieron a tomar la muestra hasta el cerebro, entonces ya dije, ya es una buena muestra. Entonces lo mismo, hay que ser generosos haciendo un hisopado de las mucosas, y luego se hace una emulsión de ese hisopo y se obtiene de ese líquido 200 microlitros. No hay forma de equivocarnos en la medida de que todas las pruebas se procesan igual. Todas utilizan 200 microlitros y luego del material recuperado 20 microlitros. O sea, una vez que del material extraído 20 microlitros al primer. No hay más, eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces todas las pruebas se realizan igual. Si son heces, una emulsión de heces, 200 microlitros de la emulsión de heces, al kit de extracción, y del kit de extracción recuperamos 20 microlitros y lo pasamos al primer, ¿no? Entonces todos tienen lo mismo. Entonces lógicamente mezclar bien, si es un hisopo hay que tratar de extraer la mayor cantidad de material en cantidad biológico del hisopo. Si es sangre, recordemos que tiene que ser sangre total con anticoagulante, los de tapita lila, mezclar bien y obtener de allí la cantidad de 200 microlitros. Es importante el pipeteo. Sabemos que una pipeta de estas automáticas que utilizamos tiene 2 golpes. El primer golpe es para absorber, y cuando uno dispensa el primero y luego el segundo, como que le da una sopladita, ¿no? Exacto. Entonces recordemos que todo el proceso de absorción se hace de manera perpendicular, y todo dispensado se hace en un ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces ya las pipetas están calibradas así. Y en laboratorio realmente todo tiene su truquito para que salga bien, ¿no? Hasta algo tan sencillo como una prueba rápida que viene con su gotero. Ustedes han visto que esos goteros uno dice 2 gotas, sí, pero no son 2 gotas así, son 2 gotas perpendiculares, ¿no? Porque estos han sido calibrados para que se dispense de manera perpendicular. Lo mismo si tienen un frasquito gotero, como este es un frasco gotero, yo voy a dispensar 2 gotas así. No, esas gotas son más grandes que las que fue calibrado. Entonces al final me va a faltar buffer porque estoy dispensando más. En algunos casos un 50% más del tamaño de la gota. Entonces eso está calibrado para que sea totalmente perpendicular. Entonces todo lo que es goteros, sea con dispositivos goteros o en frascos goteros, el dispensado debe ser de manera perpendicular, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo nuestro, me dijiste, ¿y qué es lo que significa el valor CT? Vamos a recordar que en una prueba
biología molecular, lo que vamos a hacer es, vamos a amplificar las copias, ¿no? O sea, si yo tenía una copia, lo someto a un ciclo, y después de ese ciclo, acuérdense que era un ciclo, ¿no? O sea, 95, 60, 72. Entonces, lo que logro con eso, que donde había una copia, no digo una bacteria o un virus, porque muchas veces no es ni siquiera un virus o una bacteria, sino es un fragmento del material genético del virus o de la bacteria. O sea, ni siquiera necesito la bacteria completa, ¿no? O el virus completo. Entonces, tengo una copia, al cabo de un ciclo ya tengo 2, al siguiente ciclo tengo 4, al siguiente tengo 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, 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 etcétera. Por cada copia que yo tengo. Importante. Por cada copia. Entonces, al final, de 40 ciclos, yo voy a tener miles de copias. Entonces, el valor CT me indica en qué ciclo el equipo fue capaz de captar la señal como positiva. Entonces, vamos a hacer de cuenta de que yo tengo un patógeno que salió positivo con un CT de 20. Si salió con un CT de 20, significa que fueron necesarios 20 ciclos de replicación para poder hacerlo visible. ¿Sí? O sea, si habían 1, fue 2, 4, 8, 16... 32, 64, bla, 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 así, hasta el ciclo 20. ¿Sí? Allí recién lo pude hacer a ver positivo. Entonces, póngase que en este caso, entonces, ¿qué pasa si es que yo hago a la semana otra prueba y me da en el CT30? ¿Qué significa? Que fueron necesarios 30 ciclos para hacerlo visible. ¿A qué voy? Cuando menor es la carga de patógeno, son necesarios mayor cantidad de ciclos para hacerlo visible. Cuando la carga de patógenos es menor, se necesitan más ciclos para hacerlo visible. Cuando es mayor, con menos cantidad de ciclos, yo ya lo puedo hacer visible. O sea, es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Entonces, si yo hago una primera muestra y me da un CT de 15, y hago una segunda y me da un CT de 30, significa de que la cantidad aumentó. La cantidad de patógenos disminuyó. Si primero me dio 15, ahora me da 30, disminuyó. Claro. Entonces, mi tratamiento va por buen camino. Pero si yo lo empecé con ciclo 20 y le hago un control a la semana y me da un CT de 10, significa de que la cantidad de la carga de patógenos en la muestra ha aumentado. Entonces, mi tratamiento no está siendo eficaz. Hay que cambiar el esquema terapéutico, ¿no? O ajustar la dosis. Claro, pero entonces cuanto más demore la detección, por decirlo de alguna manera, que más ciclos haya, o sea, le va a costar al equipo más detectarlo porque hay menos cantidad de material genético que detectar. En cambio, si en pocos ciclos o en pocos CTs lo reconoces porque la carga viral, o sea, se replicaron muchas porque hay muchas unidades y las replicó rápidamente. Le costó menos, entonces hay más. Esa proporción inversamente proporcional nos va a permitir evaluar al paciente, sea lo que estemos buscando, sea la enfermedad que estemos determinando en Algo que nos olvidamos comentar también es que la versatilidad del equipo es que tienes kits no solamente en el caso de hemoparásitos que te va a detectar Ehrlichia, sino que puedes detectar Ehrlichia, anaplasma y otras enfermedades en la misma prueba, en el mismo kit, paralelamente. Correcto, sí, son los llamados combos, ¿no? Tenemos combos de pruebas 2 en 1, por ejemplo, generalmente en patologías que son muy similares, ¿no? Los síntomas, y ocurre mucho en veterinaria, de que sí, la patología es prácticamente la misma, ¿no? Entonces lo que lo distingue es el agente causal. Exacto. Entonces tenemos combos, por ejemplo, para anemias caninas, ¿no? Que hay combos de 4 en 1, de 5 en 1, de 6 en 1, ¿no? Que detecta 6 patógenos diferentes, ¿no? Hay combos, por ejemplo, para anemias felinas también que detectan 3, 4 o 5 patógenos diferentes de manera simultánea. O sea, en el mismo tiempo, en el mismo tubito, así como este está detectando Ehrlichia, él detecta 6 patógenos o 5 patógenos diferentes. Tenemos 2 en 1, como leucemia felina y inmunodeficiencia felina. Tenemos un kit para estomatitis
estomatitis infecciosas felinas, ¿no? Donde vienen como herpes, calicivirus y enfermedades que provocan estomatitis. Y así, tenemos diferentes combos, ¿no? Combos que vienen. Hay combos 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1 y 6 en 1. Sí, es bastante versátil. El equipo como tal puede detectar hasta 16 en 1. Tiene capacidad para detectar hasta 16 en 1. Pero el fabricante ha desarrollado hasta 6 en 1, ¿no? Genial, que es bastante versátil, porque poder detectar o diferenciar o diagnosticar 6 enfermedades, o cuál de las 6 de mi diagnóstico diferencial es la que está causando exactamente la enfermedad, pues nos va a ayudar en mucho, ¿no? Sobre todo que a veces no tienen el mismo tratamiento. Exacto, entonces, claro, tienen la misma sintomatología o muy similar, incluso a nivel laboratorial y de sinología, pero el agente infeccioso es distinto y obviamente el tratamiento también, y el pronóstico es totalmente distinto. Así que es importante esa aclaración. Entonces ya sabemos la importancia de estos pequeños detalles, como el pipeteo. Nos has explicado también, sin querer, también el tema de las pruebas rápidas, que muchas veces nos salen alteradas o no nos salen adecuadas porque hicimos mal un paso, pues como algo tan simple como el goteo, no puse bien la gota. Como todo en laboratorio, todo tiene su truquito, su detallito, que son para unos detalles, pero que son bastante importantes al momento de obtener el resultado de la prueba, ¿no? El hecho, volviendo a las pruebas rápidas, el hecho de sacarlo de la refrigeradora y analizarlo inmediatamente. No, hay que esperar unos 15 o 20 minutos a que se atempere. ¿Por qué? Porque eso trabaja con anticuerpos. Si el anticuerpo está frío, que viene de la refrigeradora, eso no va a reaccionar, entonces te va a dar negativo. Entonces la prueba del control va a marcar, porque él está hecho para marcar. Solamente él indica si corrió, si hubo migración a través de la membrana de nitrocelulosa. Entonces te va a marcar, pero donde actúan tus antígenos, tus anticuerpos, eso va a dar negativo. Entonces es importante atemperar el reactivo antes de correr la prueba rápida, ¿no? Claro, porque eso se llama reacción de antígeno frío. Creo que incluso en el hemograma, si yo tengo un hemograma que ha almacenado unas horas en la refri y lo corro directamente, voy a tener alteraciones por la presencia de estos anticuerpos en frío. Así que es importante, porque estas pruebas, como tú dices, son reacciones enzimáticas, son reacciones antígeno-anticuerpo-sustrato, y estas se tienen que dar en una temperatura ambiente. Esos pequeños detalles nos pueden dar un buen resultado o un mal resultado, y a veces estas pruebas rápidas, como se dicen, son diseñadas para que el clínico las haga en tiempo real, en su clínica, en la veterinaria, no solamente en el laboratorio, sino que son diseñadas para que tú las puedas hacer en el consultorio, ¿no? Y es importante esos detalles, porque después le echamos la culpa, le echamos el pato a la prueba. Porque no se define. Porque no sirve o no es mala, o digo, sí. porque no se define. Y pues estamos sufriendo, o por no tener esos cuidados, pues la reacción es muy débil, y pues nuestro ojo no es biónico, no tenemos un ojo biónico por ahora, y pues a veces la prueba, la reacción puede ser muy tenue y no la vamos a detectar, y te está gritando así, positivo, pero fue muy tenue, ¿no? O simplemente no se dio, y no porque la prueba esté mal, sino porque pues no lo hicimos adecuadamente. Y otro tema es el tiempo, ¿no? Entonces, sí, los tiempos son importantísimos. En una prueba tiene un tiempo en el que se debe leer. O sea, por ejemplo, si dices entre 5 y 10 minutos, es eso, es entre 5 y 10 minutos. O sea, unos dice, vamos a esperar más tiempo. A ver si marca. Claro, después de ponte que la prueba se debe leer hasta los 10 minutos. Tú la ves después de los 10, lo que haya después es una reacción inespecífica ya, producto de degeneración del material que hay ahí. Entonces, no es que le va a dar mayor sensibilidad si es que tú dices, no, esperemos media hora. Exacto, a ver si se marca. O sea, si se marca, esa marca no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. No vale. Al final, o sea, no es lo que da la prueba, sino lo que tú quieres que dé, ¿no? Exacto. Como de esperar para que dé, entonces eso no es. Y eso es aplicable para cualquier método de inmunocromatografía, sea la marca que sea que usemos. Esto lo tenemos que aplicar en todas las marcas, porque el fabricante, si te dice entre 5 y 10 minutos, incluso son más estrictos, porque ya te dan un tiempo a los 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o sea, son muy estrictos en esto, y eso sí tenemos que cumplirlo. Y me ha pasado que a veces cuando estaba en clínica, como son pruebas rápidas, el colega mismo la hace, y viene al consultorio, la hace, y pues a veces que estás full, y como vemos el equipo es súper silencioso, el ruidito es muy
muy suave, no va a causar interferencias con la conversación o con lo que estemos haciendo en el laboratorio o en la clínica, porque muchos equipos de laboratorio sí son un poquito Chaca, ¿sí? sí. En este caso es muy silencioso, como vemos, así que no vamos a tener ese inconveniente si es que tenemos el equipo. Volviendo al tema, me pasó un par de veces, que cuando terminé mi turno 6 de la tarde y los colegas de la noche hicieron un par de pruebas de estas rápidas y las dejaron ahí por, bueno, ya noche, ya cansancio obviamente, las dejaron y bueno, ya mañana limpio. Las dejaron las pruebas ahí, habiendo informado el resultado negativo, y yo llego el otro día y me dicen, oye, salió positivo, marcó. Pero marcó en la noche, durante la noche, que tú no sabes. O sea, esa prueba es inválida. Mientras que la prueba te indique 8 minutos, o 15 minutos, o 10, si en esos 10 minutos, ni 9 ni 11, a los 10 minutos marcó negativo, lo que te salga después es cualquier cosa. Puede ser 1000 cosas, como tú dices, y no podemos decir que, porque marcó a las horas, me equivoqué, o la prueba está mal, o ahora qué hago, le tengo que decir que salió positivo. No, o sea, ese resultado, sea el método que sea de inmunocromatografía, o sea la marca que usemos, no podemos darla como positivo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Y más que son pruebas de colorimetría. Sí, que ya de por sí el color es lo menos sensible que hay en el laboratorio. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. En ese momento el equipo está haciendo los ciclos. Vamos a revisar en qué ciclo van. Dame un segundo. Ya, todavía está. Como les dije, él se toma de los primeros 5 a 12 ciclos para establecer sus valores. Entonces recién está a hacer el primer ciclo. Está en este momento en una temperatura de 60 grados y faltan 39 minutos para que termine la prueba. Los ciclos o la temperatura, los ciclos incluso en la pantalla nosotros lo podemos ver, ¿no? En tiempo real. Claro, que vemos sube, un eje baja, de coordenadas, sube, un eje cartesiano, vemos en un lado, en el eje de las X vemos los ciclos y en el eje de las Y vemos la señal luminosa, ¿no? O sea, en el ciclo X vamos a ver en qué CT o en qué ciclo va y en qué momento, si se da la reacción de detección, va a empezar a subir la curva. O sea, si es negativo, rápidamente en la gráfica nosotros vamos a ver una línea totalmente horizontal. Pero si en algún momento de la gráfica rápidamente vemos que ya no es una línea horizontal recta, sino que va empezando a hacerse una curva o a subir, en ese momento es donde la prueba nos está indicando ya que es positiva. Correcto. Y una vez que termine la prueba ya vamos a poder determinar pues la cantidad de CTs y la cantidad el mismo equipo me va a decir si es positivo, es negativo y cuál es el valor CT en caso que estuviera positivo. Igual, si es negativo también me dice CT igual 0, ¿no? Entonces, en estos equipos yo pude leer y escuchar que pues sí tiene un rango. En los primeros son para la línea de corte, para hacer la detección, y en los últimos sí ya así marque positivo. En la gráfica no tenemos que tomarlos porque ya son desnaturalizaciones en los últimos ciclos. A partir del ciclo 38. O sea, el equipo hace 40 ciclos. De esos 40 ciclos, la muestra se considera positiva si el CT es mayor de 0, o sea, mayor de 0, y es menor de 38, ¿no? Si ya nos da un CT de 38, ese ya no es positivo. Ese ya es producto de degradación del material, ¿no? O sea, porque ha hecho tantos ciclos que ya empieza a naturalizar. Sí. Igual el equipo nos va a marcar positivo o negativo. También rápidamente nos va a marcar que es negativo, positivo o negativo. Correcto. Pero supongo que en la gráfica, si es que en ese ciclo 38-40, si es que nos sale una curva, tenemos que igual considerar lo que es negativo. Y darle hacerle caso al equipo que nos indicó que es negativo, así en esa CT correcto. Haya salido, porque después de 38 no vale, ¿no? Así como cuando acabamos de hablar de la prueba rápida, que después de los 10 minutos exacto. Lo dejamos toda la noche y al otro día leemos, ya igualito. Él tiene su plazo hasta 38 para dar positivo. Si por OV pasa de 38, pasa lo mismo que con una prueba rápida que la dejaste más de 10 minutos, ya te puede salir cualquier cosa. Entonces no hay que tenerlo en cuenta. Otro punto importante, como vemos, es que los desechos y eliminación del material es súper sencillo,
no tenemos que, bueno, todos en la clínica ya por normas sanitarias tenemos envases de desechos y demás donde los podemos eliminar esos desechos sin tener que tener unas consideraciones adicionales de eliminación del material genético. Correcto. Y demás. O sea, es todo desechable. Y aparte viene con un sellador, ¿no? Viene con un sticker para sellar luego el kit. Bueno, en el caso del primer ya es totalmente sellado, no hay forma de contaminar porque se coloca la muestra, se sella y entra sellado al equipo y no hay más, ya no se abre para nada. Y en el caso del kit de extracción trae un sellador para sellarlo antes de eliminarlo. Entonces sacamos la pipeta, sellamos el kit y descartamos. Igual la otra cosa importante es que como los equipos son totalmente cerrados, como vimos, la parte de extracción y amplificación y detección se hacen en ambientes cerrados dentro del equipo. Correcto. La probabilidad individuales y cerrados. No hay probabilidad de contaminación es mínima. No incluso el equipo tiene una opción de esterilización porque dirán sí, pero puede quedar contaminado dentro, puede quedar cierto grado de contaminación. Hay un botón y donde se activa la luz ultravioleta y toma 20 minutos hacer la desinfección de la cámara, ¿no? De la cámara donde se hace la extracción. Aparte, es importante, por ejemplo, que los kits de extracción no son para cada patógeno. Por ejemplo, con este kit de extracción que acabamos de hacer de Ehrlichia, si por A o B da negativo de Ehrlichia, entonces me dicen, bueno, entonces procesaré un anaplasma. Entonces no necesito hacer la extracción para anaplasma, sino aquí ya tengo el material extraído. Entonces simplemente saco de aquí y 20 microlitros y cargo el primer del anaplasma. Esa parte es importante, o sea, si me salió un ejemplo, estoy haciendo un Ehrlichia, en este caso salió negativo, y con la misma muestra que obtuve de extracción, ya puedo hacer una muestra para otras enfermedades. Puedo hacer anaplasma o puedo hacer cualquier otro patógeno, puede ser borrelia, lo que quieras puedes hacer. ¿Por qué? Porque el material extraído es el mismo. Entonces, luego de eso te decía yo, cartas la punta. Y aquí tienes unos selladores que son como unos stickers. Esto aquí lo colocas acá. Queda sellado y esto lo eliminas. Como vemos ya la línea que era recta en algún momento ya empezó a subir. Eso quiere decir que el equipo ya empezó a detectar el patógeno que estábamos buscando, en este caso Ehrlichia, ¿no? Sí, correcto Miguel. La línea, como pueden ver, ya empezó a subir. En este momento lo que estamos viendo en la pantalla es lo que está pasando dentro. Se ha empezado a amplificar el patógeno, que en este caso es Ehrlichia canis, y el equipo ha detectado la señal fluorescente y ha empezado a hacer la curva S característica de un PCR en tiempo real. Entonces él ya va en el ciclo, como que en el ciclo 30. Bueno, vamos a esperar a que termine de procesar. ¿En qué ciclo ha comenzado a detectar o subir la curva? Aparentemente como en el ciclo 20 y algo, 25, 26. Igual eso nos va a indicar en el informe. Sí, no es exactamente. Que yo lo vea en la curva, porque él al momento de que me dé los resultados me va a decir en qué ciclo. O sea, es más, es tan preciso que me dice 25.4. Sí, o sea, sí lo he leído. 25.4, siguiendo para 26, me detectó la señal como positiva. Entonces, aquí lo que cabe indicar es que, por ejemplo, Ehrlichia es una prueba bastante particular, porque los otros métodos diagnósticos de los que se disponen solamente detectan anticuerpos. ¿Qué significa esto? Que los métodos que hay disponibles en el mercado detectan la respuesta inmune humoral del huésped hacia el patógeno. Entonces, esta respuesta o esta formación de anticuerpos, primero, que no es inmediata, es tardía, porque esta respuesta se da entre 2 a 4 semanas después del inicio de los síntomas. Uno. Número 2, depende de una serie de factores. Por ejemplo, depende de la cantidad de inocuos. O sea, si hubieron muchas Ehrlichias que ingresaron, la cantidad de anticuerpos va a ser mayor. Si fueron pocas Ehrlichias que ingresaron, la cantidad va a ser menor o va a tardar más en formar mayor cantidad de anticuerpos. Aparte de ello, interviene mucho también, por ejemplo, el estado nutricional del huésped. Recordemos de que
los anticuerpos son proteínas. Exacto. Y las proteínas se hacen en base a unos ladrillitos que se llaman aminoácidos. Entonces, si el perrito, si el huésped ha estado bien alimentado con una cantidad suficiente de proteínas, el organismo va a tener esos ladrillitos que son los aminoácidos para poder armar los anticuerpos. Si el perrito ha estado mal alimentado, ha estado mal nutrido, lógicamente no hay elementos como para poder armar los anticuerpos y la respuesta inmune humoral es pobre. Entonces, en general, digamos que tardan de 2 a 4 semanas para poder dar positivo. La sensibilidad de la prueba es otra cosa importante, ¿no? Porque recordemos que las pruebas rápidas, que son las que hay disponibles en este momento, detectan color. Y acabamos de decir que color es lo menos sensible que hay en el laboratorio, ¿no? Entonces, básicamente, aparte de eso, el hecho de que me dé una prueba positiva, ponte que dé una prueba rápida positiva, no significa necesariamente que el cachorro o el perro esté haciendo la enfermedad en ese momento. Recordemos que hay algunas enfermedades que producen anticuerpos y estos anticuerpos permanecen por meses, por años y algunos hasta toda la vida. Entonces esta prueba siempre me va a dar positivo. Entonces si me da positivo no significa de que tengo en este momento la enfermedad. Significa que en algún momento tuve la enfermedad o tuve contacto con el patógeno que me hizo generar anticuerpos y fui asintomático. Entonces, la información que yo puedo obtener a raíz de una prueba rápida, que son las que están disponibles en este momento en el mercado, es hasta cierto punto bastante limitada y hay que tomarlas con pinzas para poder hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me da el diagnóstico definitivo? Una prueba de PCR en tiempo real. Recordemos que el PCR en tiempo real es el gol estándar para las pruebas infecciosas. O sea, si queremos decir la última palabra, ¿no? Es exacto, el PCR en tiempo real. Después de eso, todavía no se ha inventado otra cosa que lo pueda superar, ¿no? Entonces, en este momento estamos hablando de un equipo totalmente automatizado. No hay prácticamente procesos manuales salvo el colocar la muestra. Y todo el proceso demás es totalmente automatizado, se lleva a cabo en un ambiente totalmente cerrado, lo que impide que haya una contaminación cruzada de una muestra con otra. Los resultados también no necesita contratar a un biólogo molecular para que interprete los resultados. El equipo ya tiene cargado el algoritmo que te da si la prueba es positiva, si la prueba es negativa y el valor CT que tiene, o sea, en qué ciclo detectó la prueba como positiva. Entonces es un equipo bastante versátil con una tecnología de última generación destinada pues a brindar ayuda en el diagnóstico a los clínicos para que tengan una importante herramienta. Sucede que cuando el diagnóstico es oportuno, el tratamiento es adecuado y lógicamente se salvan vidas, ¿no? Entonces todo esto a beneficio de nuestras mascotas. Correcto. Lo que tú dijiste es importante, que las pruebas que tenemos en el mercado ahorita miden anticuerpos, o sea, van a medir exposición. Puede ser que la enfermedad esté activa o simplemente en algún momento de su vida lo tuvo. Incluso en el caso particular de la Ehrlichia, pues se indica, los protocolos indicarían que tengo que hacer PCR, serología y frotis, las 3 pruebas, pero a veces no podemos hacer las 3 pruebas. Muchas veces tenemos la duda que puede ser, a veces sacamos las pruebas rápidas y nos sale positivo y será, bueno, ya sabemos que el paciente tiene anticuerpos con 3, pero de repente si el hemograma o la hematología o la bioquímica o la sintomatología es muy inaparente, muy inespecífica, nos va a quedar la duda. En ese caso, si es que hemos hecho una prueba de estas rápidas en el consultorio y nos marca positivo, lo que tenemos que hacer para confirmar que el paciente en ese momento esté con la enfermedad activa es que tenemos que hacer un PCR, porque el PCR nos va a decir tienes el material genético del patógeno, entonces en este momento sí tu paciente tiene la enfermedad activa. Con lo que pasa con la leptospira también, ¿no? Que tenemos la microaglutinación en placa,
pero esta nos titula anticuerpos, pero los anticuerpos pueden ser vacunales, pueden ser por enfermedad. Si bien tenemos rangos de lectura, pero esos rangos van muy de la mano con la clínica o con la interpretación clínica o con la vacunación que se le puede haber dado al paciente. O sea, influye en muchos casos. Un ejemplo, hace muchos años en una charla que nos dieron sobre PCR nos dijeron que había estudios que habían encontrado títulos de anticuerpos de 1 en 1000, 1 en 1200 solamente vacunales, que eran ya, o sea, salían del rango, pero imagínate, si has encontrado tanta respuesta por vacuna, de repente 1 en 600 en un MAC, que debería ser positivo, puede ser que el paciente tuvo una super respuesta inmunogénica y eso se ve por vacunas. O un paciente que lo vacunaste hace poco, 1 o 2 meses, y te sale un título de anticuerpos muy alto, no vas a saber si fue porque ya lo vacunaste con la enfermedad. Así que en ese caso el PCR nos va a decir tiene o no. Porque al no medir anticuerpos, sino al buscar el material genético del patógeno, que tiene que estar presente obviamente para que lo marque, pues es una herramienta súper valiosa que ya la tenemos a la mano. O sea, ya no es que tengamos que enviarla como hace muchos años a Estados Unidos o a otros países que nos llevan adelantos tecnológicos y que pues no la teníamos ahora en una hora y media podemos tener un resultado máximo con un resultado fehaciente y real, que si tiene mi paciente o no el patógeno y al alcance de la mano, ¿no? Es una súper herramienta, ¿no? Y como vemos ahorita en la gráfica, rápidamente en la gráfica ya podemos determinar que si el paciente es positivo o negativo. En este caso se puede observar la característica gráfica en forma de S, típica pues del PCR en tiempo real, lo que indica una prueba positiva. Otro detalle es que podemos ver el ciclo de subida y bajada, ¿no? Con el termómetro. Ah, sí. Al lado está el termómetro, el termociclador. Sí, que tenemos la certeza. Ustedes pueden comprobar de que en este momento, por ejemplo, en este ciclo está en la temperatura de 95 grados. Esto significa que ya sabemos por teoría que lo que está haciendo la desnaturalización, está rompiendo los puentes de hidrógeno, ¿no? Para poder exponer las bases nitrogenadas, ¿no? A lo que viene luego el primer. Luego lo va a bajar, ya lo está bajando a 60, sí. ¿No? Para poder actúa allí el primer a 60 grados y luego lo va a subir por unos segundos a 72, que es donde interviene la polimerasa, que es la enzima que le da nombre a la prueba. Es importante porque en cadena de la polimerasa. Eso es importante porque nos va a permitir saber que, oye, sí, el equipo está haciendo lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, está subiendo rápidamente en segundos, bajando y subiendo la temperatura por la tecnología que tiene, nos permite ese método y nos va a dar esas 3 fases del PCR que son importantísimas. Correcto. Un poco fue explicar lo que pasa dentro del... Porque la idea es poner la muestra y apretar un botoncito, todos lo hacemos, pero claro, la idea es que sepamos interpretar qué es lo que está pasando en este momento. Mira, nos ha mandado un mensaje diciendo que ya la prueba se ha terminado, ¿no? Entonces ya con la prueba terminada vamos a ver los resultados, mira. Y me dice, por ejemplo, que dice Petra, que es la perrita a la que le hemos hecho el examen, tiene la prueba de Ehrlichia, que está con un CT de 22.2, significa que en el ciclo 22.2 dio como positivo, y está el resultado P positivo, ¿no? Estos resultados se pueden jalar con el software que trae el equipo a una computadora. Este resultado es totalmente configurable con el logo del laboratorio, con los datos de dirección, teléfono, datos del laboratorio. Se va a mostrar el nombre del cachorro, los datos demográficos, el resultado de la prueba, positivo o negativo, y va a ir el valor CT y la gráfica del PCR característico en forma de S que le da la positividad, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el mismo equipo interpretó los resultados y dio el resultado positivo. Cumple los 2 requisitos, ¿no? O sea, uno que es que se hizo la curva en forma de S, y 2 es que el CT fue mayor de 0 y menor de 38. Entonces, cuando cumple esos 2 requisitos, él da como resultado la prueba positiva, ¿no? En este caso, proyectándonos en el futuro con este paciente, dio el CT 22.2. 23, pongamos ya, redondeando en el CT 23. De aquí a 15 días de tratamiento, yo quiero evaluar cómo va ese paciente, entonces le hago otra muestra de PCR, y si en el CT
22, ya no en el 23, sino en el 30 o 35, recién detectó, quiere decir que mi paciente está mejorando. Correcto. Porque le demoró más ciclos detectar el patógeno al equipo. Es correcto. Y si pasa todo lo contrario, si lo tuve en el primero, en el CT23, y posteriormente, oye, mi paciente no mejora, que no quiere decir que de repente mi tratamiento esté mal, sino que de repente no le están dando la bendita pastilla para combatir, que pasa mucho, y veo, oye, no mejora, entonces vamos a hacerle un nuevo PCR, y veo que en el CT15 quiere decir que el paciente tiene mucha más carga parasitaria en este caso, y que pues es simplemente que o mi tratamiento no funcionó, que es poco probable porque le estoy dando el antibiótico específico, sino que posiblemente no se lo están dando en casa, o no le están dando la medicación adecuadamente. O sea, nos sirve para ambos casos, y como tú dijiste, es inversamente proporcional. Correcto. Es una herramienta súper valiosa. Súper valiosa. Y otro, por ejemplo, caso interesante, por ejemplo, es con leucemia felina y inmunodeficiencia felina. Es un tema aparte, ¿no? Porque generalmente estas enfermedades se hacen, las pruebas que hay disponibles, en estas enfermedades, las pruebas que hay disponibles dan positivas cuando en el periodo agudo de la enfermedad, cuando el paciente tiene síntomas. Cuando el paciente no tiene síntomas, por lo general las pruebas son negativas. Entonces, si tú tienes un gatito, tienes 4 gatos en casa y quieres traer un gato de fuera, entonces, ahorita, ¿qué haces? No sé, yo voy contigo como mi... Claro, tendríamos pruebas rápidas en las cuales algunas, en el caso de estas enfermedades, pues si no me equivoco, en el caso de leucemia detecta antígeno, pero en el caso de VIH detecta solamente anticuerpos. Así que en el caso del VIH, si encuentro el bicho, si encuentro el antígeno, o sea, el virus, ya sé que tiene. Pero en el caso de un cachorro, un gatito pequeño, que puede haber tenido anticuerpos maternales, pues no voy a saber si esos anticuerpos son o me marca positivo, no voy a saber si son maternales o son por la enfermedad. Así que en ese caso el PCR sería la opción óptima para determinar si es que hay la presencia del patógeno o no. Y importante, porque el que tiene un gato no tiene uno, tiene más de uno. Sí. Y pues tener un periodo de cuarentena viene de 40 días aislado, va a ser complicado. En este caso, con el PCR rápidamente podríamos determinar si el paciente tiene o no la enfermedad. Así que es súper valioso. Y en ese caso sería va a ser o es ya una herramienta muy útil. Yo creo que sí, como que tenemos una herramienta del futuro ya disponible en nuestro medio. Y gracias a ti, Miguel, gracias a SF por contar con esta tecnología, por confiar en nosotros. Y bueno, a la orden para cualquier consulta. Agradecerte a ti, Sei, por la oportunidad de que pues has podido traer los equipos, hemos podido hacer una prueba en vivo, hemos visto la versatilidad del equipo, los resultados literal en tiempo real, un PCR en tiempo real, lo hemos podido ver durante todo el proceso, cómo el equipo va detectando la prueba. Nos has dado la parte teórica ya, y ya hemos hecho la parte práctica, que hemos visto que es súper sencillo, que es una herramienta del futuro que ya la tenemos ahora. Y yo estoy seguro que pues conforme los colegas vayan conociendo más esta tecnología, va a ser muchísimo más habitual. Como algo nuevo, pues a veces nos cuesta el cambio, pero poco a poco nos vamos a dar cuenta de que es una herramienta súper valiosa, que nuestros pacientes son lo más importante, y un diagnóstico certero, precoz, es importantísimo, ¿no? Y esta es una herramienta más. No va a competir con otras, simplemente es una herramienta más. Se complementan. Porque en algún momento vamos a usar las pruebas para detectar antígenos, y en otros momentos necesitamos ver si hay exposición. Un ejemplo, si me dicen, pues, ¿sabes qué? Hace 6 meses le detectaron Ehrlichia, pero ahorita está el paciente, su hematología, analítica, bioquímica, está todo normal. El paciente no tiene sintomatología y le hago un PCR. Lo más seguro es, o en el caso del Lecto, me va a salir negativo, porque y el paciente no tiene el patógeno ya en el organismo. Pero si yo le hago una prueba de anticuerpos, sea la marca que sea, pues obviamente sí me va a detectar y me va a decir, ese paciente en algún momento tuvo la enfermedad, y tener los cuidados del caso, porque sabemos que puede traer secuelas esa enfermedad, ¿no? O sea, una no compite con la otra, simplemente son en el momento que el clínico vea apropiado usarlo, va a tener que usar una herramienta
o la otra, ¿no? Son herramientas. Así que pues todo lo que sea para mejorar nuestro diagnóstico, bienvenido sea. Así que nada, agradecerte nuevamente, Said. A ti las gracias. Esperemos que sea una tercera o cuarta con otros temas que hay muy bonitos. Justo estábamos conversando de pruebas como el PCR, la proteína amiloidea, que son herramientas súper valiosas y que a veces todavía no las casi aprovechamos como debemos, que y ya son valiosísimas, que son súper valiosas. Ya será tema de otra visita, porque es un tema muy bonito y son herramientas también que las tenemos ya al alcance de la mano, que las tenemos hace mucho tiempo, pero no las usamos, y me incluyo, no las usamos como debemos, o no le damos la importancia o el uso que deberíamos, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta eso, y será motivo de otra conversación que siempre es amena y un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Miguelito. Bueno, doctores, muchísimas gracias por la invitación y espero que a ti. Pronto podamos estar nuevamente por aquí. Muchas gracias. Entonces, nada, invitarlos a que vean el programa, que ha estado muy bonito, completo, y agradecerles que nos hayan escuchado y visto. Y pues hasta la próxima. Chau.